Hola a todos. Algo está sucediendo en América que ya no se puede ignorar. Los cielos estallan en fuego. La tierra tiembla bajo nuestros pies y sonidos de trompetas sobrenaturales resuenan por la noche. Algunos lo descartan como coincidencia, pero millones sienten una alarma divina sacudiendo la nación. Una luna roja como la sangre cuelga pesada. Las tormentas golpean con una furia antinatural. Los animales se mueven como si fueran comandados por una mano invisible y visiones de figuras radiantes aparecen en las nubes. Estos no son eventos ordinarios. Se sienten como una profecía que se desarrolla, advertencias que Jesús nos dijo que observáramos. Quédate con nosotros hasta el final. Si esto estremece tu espíritu, dale me gusta, comparte tus pensamientos y suscríbete para más verdades reveladas. En una tranquila tarde en el sur de California, la vida ordinaria se hizo añicos cuando estelas de fuego rasgaron el cielo nocturno. Al principio, muchos pensaron que era una lluvia de meteoros, un espectáculo celestial fugaz. Pero a medida que los rastros luminosos persistieron, cruzándose y retorciéndose de maneras antinaturales, la atmósfera cambió. Los teléfonos se iluminaron en los vecindarios. Las familias salieron a las calles. No era solo un espectáculo, era una señal. Algo en el fuego en los cielos se sentía de otro mundo, como si el propio cielo estuviera declarando un mensaje que América ya no podía ignorar. Pocos días después, los cielos dieron otro presagio escalofriante. Una luna roja como la sangre se elevó sobre ciudades y pueblos, masiva e imponente, proyectando un brillo inquietante que pareció durar horas. A diferencia de los eclipses normales, esta luna pulsaba y brillaba, inquietando a quienes se atrevían a observarla. Las fotos inundaron las redes sociales, cada una capturando la misma imagen inquietante, una luna escarlata bañando la tierra con una luz que se sentía más como juicio que como belleza. Nadie podía negar la inquietud que flotaba en el aire. Los cielos mismos comenzaron a pintar visiones. Sobre Oklahoma. Las nubes se agruparon en una figura imponente con alas extendidas. Su forma se parecía inconfundiblemente a un ángel. En Texas, las nubes de tormenta se arremolinaron en forma de espada, apuntando hacia abajo hacia la tierra como una advertencia. Los testigos se quedaron asombrados grabando con sus teléfonos, sus voces temblorosas. Por una vez, los escépticos callaron. No eran ilusiones vagas o trucos pasajeros de las nubes. Las formas se mantuvieron majestuosas y aterradoras, como si el cielo mismo hubiera grabado su advertencia en el cielo. En cada rincón de América, la gente llegó a la misma conclusión inquebrantable. Esto no era un clima ordinario. Estas eran señales en capas e innegables, haciendo eco de las profecías de las Escrituras. El profeta Joel una vez declaró: y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:30-31. Jesús mismo advirtió en Mateo 24 que habría señales temibles en los cielos, advertencias de un mundo que se acerca a su capítulo final. Para muchos en América, esas palabras antiguas de repente se sintieron vivas. Los cielos están hablando. Si los cielos hablaban a través de señales, la tierra misma pronto comenzó a rugir con furia. En todo Estados Unidos, el clima pasó de impredecible a inimaginable, dejando atónitos incluso a los meteorólogos experimentados. Ya no parecían ciclos naturales, parecían advertencias. En el sur profundo, los tornados descendieron con una violencia rara vez vista antes. Pueblos de Mississippi fueron destrozados en minutos. Techos arrancados de las casas, vehículos lanzados como juguetes y vecindarios reducidos a astillas. A Alabama no le fue mejor. Las familias tuvieron solo momentos de advertencia antes de que embudos masivos arrasaran la tierra, dejando un rastro de devastación tan repentino que parecía como si el juicio hubiera caído del cielo. Los sobrevivientes emergieron con voces temblorosas, diciendo que sentían como si las tormentas hubieran sido enviadas con un propósito, atacando sus pueblos con precisión.
Mientras tanto, en el lado opuesto del país, California enfrentó el extremo opuesto. Después de años de una sequía devastadora, los cielos se abrieron no con un suave alivio, sino con torrentes implacables. Ríos atmosféricos cayeron sin piedad, inundando calles y arrastrando coches. Comunidades enteras se vieron obligadas a huir mientras el agua inundaba barrios que apenas se habían recuperado de los incendios forestales de unos años antes. Algunas áreas recibieron más lluvia en un mes de la que habían tenido en todo un año, desbordando presas y diques, dejando ciudades medio sumergidas. La tierra, agrietada y quemada por años de olas de calor, no podía absorber el diluvio lo suficientemente rápido. Deslizamientos de lodo arrasaron carreteras, enterrando todo a su paso. Era como si la propia tierra se estuviera rompiendo bajo el peso del juicio. Y luego vinieron los relámpagos. Los cielos de Florida se convirtieron en campos de batalla, iluminados con un aluvión incesante de descargas, miles por hora, iluminando la noche como si fuera mediodía. En un momento aterrador, un solo rayo partió un enorme roble en un parque infantil, evitando por poco una catástrofe. Los testigos describieron los cielos como vivos, eléctricos, como si la propia creación estuviera gimiendo. Colores extraños aparecieron en los relámpagos, tonos verdes, violetas, carmesí que nadie había visto antes, lo que se sumó al miedo de que estas tormentas no fueran del todo naturales. No era solo el clima, era un caos sin límites. Quía inundación, fuego y tormenta, la paz destrozada en cada rincón. Las reglas de las estaciones parecían rotas. Las Escrituras advierten de un tiempo así. Jesús declaró en Mateo 24, 7, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será principio de dolores de parto. El apóstol Pablo hizo eco en Romanos 8 y 22. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estas no eran solo palabras poéticas, son la realidad que se desarrolla en suelo americano mientras la gente ve cómo sus hogares se hunden, se queman o son arrastrados. Una pregunta ahora resuena en todo el país. Como si las tormentas e inundaciones no fueran suficientes, la misma tierra bajo América comenzó a temblar, despertando a la gente en medio de la noche. En California, el estado advertido durante mucho tiempo sobre el grande. Los temblores llegaron en un patrón implacable. En solo 12 horas, 4 terremotos separados sacudieron la región. Las ventanas temblaron, los edificios crujeron y las familias huyeron de sus hogares con miedo. No fue solo la frecuencia lo que perturbó a los residentes. Fue la sensación de que algo mucho más grande se estaba agitando bajo la superficie, una presión que se acumulaba hacia un punto de ruptura inevitable. Los científicos hablaron con cautela, advirtiendo de cambios sísmicos a lo largo de las fallas. Pero para muchos esto ya no se trataba de placas tectónicas. Se sentía como una profecía que cobraba vida, la propia tierra gimiendo bajo el peso del pecado y la corrupción. Más extrañas aún fueron las señales que parecieron acompañar a estos temblores. A lo largo de la costa de California comenzaron a aparecer en la orilla raros peces del fin del mundo, criaturas de aguas profundas que suelen habitar muy por debajo de la superficie del océano, emergiendo solo antes de grandes terremotos. Su aparición repentina dejó inquietos a los pescadores, alimentando susurros de que la naturaleza misma advertía de algo catastrófico en el horizonte. El Medio Oeste pronto informó de sus propios misterios. Pueblos enteros se despertaron para encontrarse envueltos en una densa niebla antinatural que persistió durante días. Por la noche, los lugareños juraron que la niebla brillaba débilmente como un velo espeluznante que cubría la tierra. Los científicos se apresuraron a explicar la anomalía, inversiones de temperatura, presión del aire, incluso contaminación, pero ninguna teoría se mantuvo. Para quienes lo vivieron, la niebla se sentía viva, casi intencional, como si hubiera descendido con un propósito más allá de la comprensión humana. En otros lugares surgieron informes de inusuales perturbaciones eléctricas. En Arizona, el cielo del desierto parpadeó con ráfagas de relámpagos silenciosos, destellos azules y blancos que encendieron el horizonte sin tormentas ni truenos.
Los teléfonos perdieron la señal. Los relojes se detuvieron durante minutos antes de reanudarse. Los residentes describieron el aire como cargado, pesado con una presencia invisible que los dejó temblando. Romanos 8 y 22 habla de la creación gimiendo como con dolores de parto, esperando la redención. Ese antiguo versículo de repente parecía asombrosamente literal. La tierra tiembla, los océanos liberan criaturas extrañas. Los cielos se resquebrajan con luces inexplicables, todo convergiendo para formar un solo mensaje. Para aquellos con ojos de fe, estos terremotos no son aleatorios. Jesús mismo advirtió en Mateo 247 que habrá terremotos en diversos lugares. Lo que una vez pareció una profecía distante, ahora irrumpe en el presente americano. En la quietud después de cada temblor, después de cada destello inexplicable en la noche, un pensamiento surge una y otra vez en los corazones de la nación. El suelo bajo nosotros ya no es estable y quizás nunca lo fue. Solo una fundación permanece inquebrantable. Cristo mismo. Mientras los cielos y la tierra entregaban señales aterradoras, otra capa de misterio surgió en todo Estados Unidos. Esta vez no en los cielos, sino en los corazones y mentes de la gente común. En varios estados, miles comenzaron a informar la misma experiencia inquietante, vivívidos sueños proféticos. Estos no eran los fragmentos fugaces y desordenados del sueño. Eran detallados, consistentes y cargados de significado. Desde las concurridas calles de Nueva York hasta las tranquilas tierras de cultivo de Kansas, los estadounidenses describieron despertarse en medio de la noche, temblando, empapados en sudor, con imágenes que no podían sacudirse. Algunos vieron inundaciones tragándose ciudades, olas más altas que rascacielos estrellándose contra las costas. Otros vieron cielos ardiendo rojos con fuego, estrellas cayendo como ascuas y una voz resonando su nombre con un peso que no podían explicar. Muchos soñaron con ángeles brillantes, feroces, imponentes, llamándolos en idiomas que no conocían, pero que de alguna manera entendían. Un hilo común los unía a todos, urgencia, un llamado a despertar antes de que fuera demasiado tarde. Las redes sociales se convirtieron en un confesionario. Extraños separados por miles de kilómetros compartieron visiones casi idénticas. Vi lo mismo, escribía uno, seguido de docenas de otros que hacían eco de las mismas escenas de inundaciones, fuego y una tierra temblorosa. Se sentía orquestado como un coro divino que sonaba a través de los sueños de una nación entera. Los psicólogos, por supuesto, se adelantaron con explicaciones. Hablaron de estrés, ansiedad masiva, el poder de la sugestión. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar los corazones temblorosos de aquellos que habían vivido estas visiones. Estos sueños no estaban llenos de símbolos vagos. Eran nítidos, inolvidables y empapados de un miedo y una reverencia que dejaban a la gente sin poder dormir. Mientras tanto, las iglesias vieron algo asombroso. La asistencia se disparó, no solo por las señales en el cielo, sino por la inquietud en el alma de la gente. Los pastores informaron de filas de personas en el altar. Muchos confesaron que los sueños los habían sacudido hasta la médula. Algunos admitieron que no habían orado en años, pero después de lo que vieron en la noche sabían que Dios estaba hablando. Joel 2 y 28 de repente cobró vida ante los ojos de América. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Los sueños llevaban un peso, un fuego que ningún psicólogo podía explicar y ningún escéptico podía silenciar. América no solo estaba viendo señales, las estaba sintiendo en lo más profundo del espíritu. La pregunta ahora era si la nación respondería o seguiría dándose la vuelta en su sueño mientras el cielo la llamaba. Mientras los cielos declaraban señales y la tierra temblaba, América misma comenzó a desmoronarse desde dentro. La división, el malestar y el caos se extendieron como la pólvora por las calles. Era como si la nación, considerada durante mucho tiempo un faro de libertad y fortaleza, hubiera llegado a un punto de ruptura.
Las protestas estallaron en las principales ciudades, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta. Las multitudes chocaron con las autoridades, los barrios ardieron y el miedo se apoderó de comunidades ya cansadas por las tormentas y los desastres. Las familias se encontraron destrozadas no solo por la ideología, sino por la desconfianza, la ira y la sospecha. Hermano contra hermano, vecino contra vecino, ciudad contra ciudad. La división política profundizó la fractura. Lo que alguna vez fue un debate político se había convertido en una hostilidad absoluta con líderes incapaces de unirse incluso ante la catástrofe. La confianza en el gobierno colapsó a medida que las promesas de estabilidad se desmoronaron en amargas acusaciones. La gente se sentía abandonada a la deriva en una tormenta sin nadie que guiara el barco. El crimen aumentó. La anarquía se extendió en comunidades que antes se consideraban seguras. Los actos de violencia se volvieron más audaces, más descarados, como si la conciencia misma se estuviera erosionando. Vídeos de robos, asaltos y disturbios circulaban en línea diariamente, desensibilizando a una población fatigada. 2 Timoteo 3 de repente sonaba como los titulares de hoy. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin embargo, en medio de la agitación, otra fuerza comenzó a surgir, el hambre espiritual. En gimnasios escolares, en patios, en estacionamientos vacíos, grupos de creyentes y buscadores se reunieron clamando por respuestas. Muchos nunca antes habían asistido a la iglesia, pero la desesperación los llevó de rodillas. Los pastores informaron que los sermones ya no necesitaban palabras pulidas. La atmósfera estaba tan cargada de urgencia que incluso una simple lectura de las Escrituras hacía llorar a la gente. En pequeños pueblos del cinturón bíblico estalló el avivamiento. Comunidades enteras se unieron dejando de lado las divisiones para orar. La adoración irrumpió en lugares antes conocidos más por la vida nocturna y la distracción que por la devoción. Era como si el alma de América, golpeada y cansada, estuviera jadeando por aire y volviendo al único que podía restaurarla. Pero junto al hambre llegó la resistencia. Las burlas se hicieron más fuertes por parte de escépticos, medios de comunicación y círculos intelectuales, descartando los eventos como histeria masiva. Sin embargo, sus voces sonaban huecas contra el telón de fondo de cielo resplandecientes, tierra temblorosa y escalofriantes toques de trompeta. Por cada escéptico, miles despertaron, convencidos de que lo que se estaba desarrollando no era casualidad, sino profecía. La nación se encontraba ahora en una encrucijada. ¿Se rendiría América a la división, la anarquía y el orgullo? ¿O se inclinaría con humildad buscando misericordia antes de que fuera demasiado tarde? Una cosa estaba clara. La crisis ya no era solo política o social, era espiritual. Y la solución no se encontraría en Washington, Wall Street o Silicon Valley, solo se encontraría al pie de la cruz. A lo largo de la historia, Dios nunca ha enviado juicios sin antes dar advertencias. Las tormentas, los terremotos, los sonidos de trompeta, las visiones en el cielo, los sueños en la noche son un coro de advertencias, señales que resuenan desde el cielo y la tierra, declarando con urgencia, el tiempo es corto. Estos no son eventos para simplemente estudiar, explicar o ignorar. Son una llamada de atención divina. Pero aquí está la esperanza. El juicio no es el primer deseo de Dios. Su primer deseo es la misericordia. Su corazón anhela la redención, no la destrucción. Está llamando a esta nación, incluso en su rebeldía y quebrantamiento, a volverse, a arrepentirse, a humillarse y a buscar su rostro antes de que sea demasiado tarde. Esta preparación no se trata de almacenar alimentos o construir refugios subterráneos. No se trata de alianzas políticas o soluciones humanas. La verdadera preparación comienza en el corazón. Comienza con reconocer nuestra necesidad de un Salvador,
confesar nuestros pecados y aferrarnos a la cruz de Cristo. Porque solo una fundación permanecerá cuando todo lo demás tiemble. Jesucristo, la roca sólida. Cada desastre, cada explosión similar a una trompeta, cada visión en el cielo apunta a esta única verdad. Él viene pronto. La pregunta no es si, sino cuándo. ¿Y cuando Él venga, seremos hallados listos? Se está llamando a los creyentes no al miedo, sino al coraje, a brillar más en la oscuridad, a ser sal y luz en una nación que pierde el rumbo. Esta no es la hora de dormir. Esta es la hora de despertar, de levantarse y de vivir con urgencia. Jesús mismo prometió en Juan 14, 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa promesa aún se mantiene. Mateo 22, 37 a 39. Tal amor se extiende más allá de nuestros círculos inmediatos, reflejando la compasión y la misericordia que Jesús enseñó. Al igual que los enigmáticos sonidos reportados en todo el mundo, estas señales podrían estar instándonos a realinear nuestros corazones con el propósito de Dios, amar, servir y seguir las enseñanzas de Cristo. Este sonido no era un ruido ordinario. Su resonancia inquietante, pero majestuosa trascendió lo mundano, agitando algo profundo dentro del alma. Aquellos que lo escucharon estaban convencidos de que su origen no era de este mundo. Por un breve momento se sintió como si el velo entre lo natural y lo sobrenatural se hubiera levantado, permitiendo un atisbo de lo divino. Este fenómeno celestial interrumpió la quietud de Jerusalén, infundiendo sus antiguas calles y lugares santos con una energía profunda, casi sagrada. El cielo, antes sereno, se transformó en un teatro de maravillas celestiales, como si los cielos se estuvieran acercando a la tierra. Fue un momento de revelación donde los reinos divinos y terrenales parecieron intersectar de una manera que desafiaba la comprensión humana. Imagínate de pie sobre las históricas piedras de Jerusalén, iluminado por el resplandor dorado de un sol poniente. De la nada, el aire se rompe por un potente estallido similar a una trompeta que resuena desde los cielos, señalando algo monumental. Apocalipsis 8, 6 describe tales sonidos. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. ¿Podría esta proclamación celestial marcar el comienzo de los eventos apocalípticos profetizados en las Escrituras? En la Biblia, las trompetas a menudo simbolizan mensajes divinos, llamadas al arrepentimiento o declaraciones de juicio. El sonido que resuena en Jerusalén bien podría ser una convocatoria, una advertencia de eventos significativos por venir y una invitación al despertar espiritual. Antes de continuar, por favor, donen un super chat para que podamos difundir este vídeo a todas las personas del mundo. Gracias. Una vez más, Jerusalén, la ciudad de incontables hitos históricos y espirituales, parece haber sido elegida como el escenario de un evento cósmico de gran significado. En Mateo 12, 31, Jesús proclamó que enviaría a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta para reunir a sus escogidos de todos los rincones de la tierra. ¿Podría este reciente acontecimiento ser un precursor de su inminente regreso? A medida que el sonido de las trompetas llena el aire, es difícil no notar las señales a nuestro alrededor que apuntan hacia el cumplimiento de antiguas profecías. Este momento nos invita a examinar nuestra fe y considerar cuán preparados espiritualmente estamos para lo que está por venir. Es un recordatorio de que incluso en medio de la incertidumbre, Dios permanece con nosotros guiándonos hacia su verdad. Cuando la trompeta resonó por la ciudad, la gente salió corriendo a las calles, curiosa y ansiosa por comprender el significado detrás del evento. Lo que inicialmente parecía una perturbación inexplicable pronto se convirtió en algo mucho más profundo, tocando una fibra sensible en todos los que lo escucharon. Algunos se quedaron asombrados, mientras que otros sintieron una mezcla de miedo y fascinación. Este no era un sonido ordinario. Resonó no solo en el aire, sino también en los corazones de quienes escuchaban, como si llevara un mensaje de otro reino. Jerusalén, largamente venerada en la profecía bíblica, ha sido testigo de numerosos momentos cruciales en la historia. Sin embargo,
Este evento se sintió singularmente significativo, como si anunciara un punto de inflexión espiritual. En el libro de Joel, el profeta describió señales que precederían al gran día del Señor. Y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:30-31. Los extraños sonidos que reverberan en Jerusalén evocan un sentido de esas mismas profecías, haciendo que uno se pregunte si los eventos largamente predichos están comenzando a desarrollarse. El apóstol Pablo también habló de tales señales en 1 Tesalonicenses 4:16, escribiendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Podría el misterioso sonido de trompeta señalar el comienzo de lo que Pablo describió? A medida que los ecos continuaban, la atmósfera en Jerusalén cambió drásticamente. Algunos experimentaron una profunda sensación de calma y conexión espiritual, mientras que otros se arrodillaron con reverencia, sintiendo que algo extraordinario estaba sucediendo. Para muchos, este momento puso en claro las visiones apocalípticas de las Escrituras, haciéndolas sentir menos como profecías distantes y más como realidades inminentes. De todos modos, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte al canal para más vídeos fascinantes. Recuerda, siempre tienes derecho a expresar tu opinión personal. Ok, volvamos al contenido. Imagina estar de pie en medio de las antiguas piedras de Jerusalén, rodeado de su aura sagrada cuando un sonido potente y resonante perfora el aire. El sonido se siente de otro mundo, casi como si llevara un mensaje divino. En ese momento, el tiempo parece congelarse y el límite entre el cielo y la tierra parece difuminarse. El cielo antes pacífico se transforma en un lienzo para el esplendor celestial, como si los cielos se estuvieran abriendo para entregar un mensaje de profunda importancia. La Biblia asocia con frecuencia los sonidos de trompeta con la intervención divina. En Mateo 24:30-31, Jesús declara, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Podrían estos eventos recientes marcar el comienzo de una ocasión tan trascendental? Cada toque de trompeta en cada extraña visión sirve como una poderosa llamada a la reflexión. Los sonidos en Jerusalén parecen llevar una invitación a los creyentes a reafirmar su fe, preparar sus corazones y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Estos no son sonidos ordinarios. Son como una llamada de atención espiritual, instando a la gente a reconocer el desarrollo del plan divino de Dios. Esta no fue solo una experiencia aislada, fue un momento profundo que trascendió el reino físico, invitando a los presentes a contemplar los misterios de la vida, la fe y lo divino. Los sonidos parecen hacer eco de las promesas que se encuentran en las Escrituras, recordando a los creyentes que el plan de Dios está en marcha. En 1 Corintios 3:52, Pablo escribe en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este toque de trompeta no fue simplemente un sonido. Se sintió como una llamada celestial, señalando una próxima transformación de significado monumental. Para quienes lo presenciaron, el mensaje parecía claro. Este evento estaba destinado no solo a los devotos, sino también a los escépticos, a los perdidos y a aquellos alejados de la fe. Era una invitación, un recordatorio divino de que todavía hay tiempo para buscar a Dios, abrazar la fe y prepararse para los días venideros. Ya sea que se vea como un suceso sobrenatural o un misterio profundo, dejó una impresión indeleble en todos los que lo experimentaron, instándolos a reflexionar sobre las grandes preguntas de la vida y acercarse al Creador. Se sintió como si en ese momento Dios mismo se hubiera acercado, extendiendo una invitación a todos para que se acercaran a Él sin importar su pasado o sus creencias. El sonido de las trompetas fue un poderoso recordatorio de que a pesar de la fragilidad de incertidumbre humanas,
su gracia siempre está a nuestro alcance. Esta llamada divina hizo eco de las palabras de Jesús en Juan 10 y 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A través de esta resonante señal, Dios parecía reafirmar suavemente su amor y misericordia ilimitados, instando a la humanidad a buscar su presencia y caminar en su luz. Este evento fue mucho más allá de una mera experiencia audible. Se convirtió en un momento profundo de despertar espiritual. Ofreció una oportunidad única para detenerse, reflexionar y realinear nuestras vidas con la verdad de Dios. El sonido no era solo ruido, era una invitación continua, un llamado a la transformación, una súplica para acercarse más a Dios donde quiera que nos encontremos en nuestro camino espiritual. Imagina estar en Jerusalén mientras esto se desarrollaba. El aire estaba cargado con una inusual sensación de expectación, asombro y reverencia. La gente se reunía, sus miradas fijas en los cielos, sus corazones presos de una mezcla de miedo y asombro. Esta escena en Jerusalén refleja los momentos en nuestras propias vidas cuando estamos tan inmersos en distracciones mundanas que perdemos las señales divinas que nos rodean. Sin embargo, eventos como estos sirven para recordarnos la presencia inquebrantable de Dios y su llamado a que volvamos a Él. Las Escrituras nos dicen que Dios a menudo se revela a través de señales inesperadas. Salmo 191 declara, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El sonido de las trompetas puede verse como un reflejo de esta verdad, no solo sirviendo como advertencia, sino también como un llamado a la acción, una convocatoria para responder al amor de Dios y alinearnos con su propósito divino. Romanos 10, 13-14 enfatiza el poder de escuchar el mensaje de Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Este pasaje resalta la importancia de escuchar la voz de Dios en medio del ruido y el caos de la vida. En respuesta a tal llamada divina, debemos preguntarnos cómo podemos prepararnos para lo que está por venir. Santiago, capítulo 4, 8 nos insta, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este versículo nos recuerda que nuestro viaje espiritual requiere un compromiso activo. Buscar a Dios a través de la oración, sumergirnos en su palabra y permitir que su voluntad nos forme son pasos esenciales para acercarnos a Él. Así el llamado de la trompeta fue más que un simple anuncio. Fue una súplica sincera para que cada uno de nosotros se vuelva a Dios con todo nuestro corazón. Así como las ovejas reconocen instintivamente la voz de su pastor, nosotros también podemos aprender a discernir la voz del Señor, encontrando claridad, paz y propósito en medio de las incertidumbres de la vida. Al cerrar esta reflexión, no olvidemos que todos tenemos la capacidad de escuchar el llamado de Dios y responder. Su amor no conoce límites y su voz se puede escuchar incluso en los momentos más ocupados de la vida. Esta es una invitación que no podemos darnos el lujo de ignorar, una oportunidad para acercarnos a Él y experimentar la paz que solo Él puede dar. Ahora, noticias extraordinarias de Jerusalén han tomado al mundo por asalto. Los informes de la aparición de Jesús y los ángeles en la antigua ciudad han encendido una ola de asombro, fe renovada y profunda curiosidad. ¿Podría ser este un milagro de escala bíblica? ¿Es Jesús el único camino al cielo? Muchas personas dicen que ser una buena persona y tratar bien a los demás es suficiente para ir al cielo. Otros dicen que obedecer los 10 mandamientos es el único camino al cielo. Luego están quienes creen que todos irán al cielo porque Dios es demasiado amoroso para enviar a la gente al infierno. Con tantos puntos de vista contradictorios sobre cómo ir al cielo y qué es. Sabemos que no todos pueden tener razón, así como no todos los caminos conducen al mismo lugar. Pero obtenemos una respuesta clara a través de la vida de Jesucristo. Jesús vino del cielo a un mundo lleno de maldad. La Biblia dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1, 4-9. Jesús era Dios en carne humana, tanto humano como divino.
Cuando Jesús anduvo en la tierra, la gente lo llamó el Mesías, que significa ungido, porque fue enviado para salvar al mundo. Lo hizo muriendo en una cruz para pagar el precio por nuestros pecados, pero no permaneció muerto. Volvió a la vida 3 días después y se reunió con personas para demostrar que estaba vivo antes de regresar al cielo. Jesús es el único que murió por nosotros y resucitó. Todo para proporcionarnos un camino para pasar la eternidad con Él en el cielo. Jesús mismo lo expresó así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Observa que en su declaración no hay mención de hacer el bien, de ir a la iglesia o de tener un gran carácter. Todo esto es agradable a Dios, pero Jesús es el único camino a Dios. La salvación viene solo a través de Cristo. Al creer en Él, Él dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 4 y 19. Hoy, mientras el mundo lucha con problemas aparentemente insuperables, estas situaciones oscuras y amenazantes acentúan el brillo de aquel que proclamó: yo soy la luz del mundo. Juan 8, 1. El mundo sabe que hace 2000 años un hombre llamado Jesús vino de la ciudad de Nazaret, en lo que hoy se llama Israel. Viajó por la región y obtuvo un gran número de seguidores. Después de unos años, los líderes religiosos de Jerusalén lo acusaron falsamente de crímenes y lo entregaron a las autoridades romanas. Lo ejecutaron clavándolo en una cruz. Poco tiempo después, sus seguidores predicaron en el nombre de Jesucristo, de quien decían que había resucitado de entre los muertos. Cada vez más seguidores se sumaron a este movimiento que se ha convertido en la Iglesia cristiana de hoy. Estos son los hechos con los que incluso el mayor escéptico estará de acuerdo. Pero hay mucho más en Jesús que eso. ¿De dónde vino? Lo que hizo en la tierra, lo que puede hacer por nosotros ahora. Todo está revelado en la Biblia. Este libro contiene el único registro de Jesús y fue escrito por la generación de personas que le escucharon enseñar y vieron sus obras. Esto es lo que la Biblia nos enseña sobre Jesucristo. 1. Jesús es Dios. Juan escribió sobre él. En el principio era el Verbo, una descripción poética de Jesús, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1 RVR 60. Él creó el mundo y todo lo que hay en él. Juan 13. Los líderes religiosos de su tiempo entendieron que Jesús afirmaba ser Dios. Juan 5, 17-18. Pablo escribió que cuando Jesús murió, el Padre reveló al mundo entero que Él era Dios. Filipenses 2 y 51. 2. Jesús es el Hijo de Dios. Según la Biblia, Hijo de Dios significa 1, que Él es plenamente Dios. 2, que Él es una de las 3 personas que juntas forman el único Dios. Este concepto se llama la Trinidad. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús entendieron este concepto. Por eso los judíos buscaban aún más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5 y 18 RVR 60. 3. Jesús se hizo humano a través del nacimiento virginal. El Hijo Eterno de Dios ya existía en el cielo. Juan 17, 5. Por el poder del Espíritu Santo. Mateo 1 y 20. Él nació como un ser humano a quien luego se le llamó Jesús. Mateo 1 y 25. Para demostrar que Jesús no era un simple hombre. Colosenses 2, 9. Dios escogió a una virgen para que lo diera a luz. Lucas 934-35. 4. Jesucristo es el Salvador del mundo. Cualquier vez que desobedecemos a Dios se llama pecado. La pena por el pecado es la muerte. Pero Dios en su amor quiere que vivamos. Por lo tanto, Él envió al Mesías prometido, también llamado Cristo, para salvar al mundo. Juan 1 y 41. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a la tierra para morir en nuestro lugar. Debido a que vivió una vida sin pecado,
solo Él estaba calificado para pagar por nuestros pecados con su muerte en una cruz. Luego demostró su poder sobre la muerte cuando resucitó de la tumba 3 días después. Solo a través de Jesús nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos acercarnos a Dios. Hechos 4:1. Jesucristo es el Salvador de todos en el mundo. Juan 3 y 16:5. Jesús realiza milagros. Durante todo su tiempo en la tierra, Jesús realizó milagros. Sanó a los enfermos. Mateo 8 y 16, entre muchas otras instancias. Controló el clima. Marcos 4 y 39. Multiplicó la comida. Mateo 14 a 21. Y proveyó dinero cuando fue necesario. Mateo 1724 a 27. Incluso después de dejar la tierra, Él todavía hace milagros en la vida de las personas. Hechos 3:12 a 16:6. Jesús cambia vidas. Las personas que siguen a Jesús se apartaron de sus pecados. Él echó 7 demonios de María Magdalena. Lucas 8:2. Y ella se convirtió en una seguidora devota que contó a otros que Jesús había resucitado de entre los muertos. Juan 8 y 16. Zaqueo, un recaudador de impuestos, devolvió a las personas a quienes había engañado al cobrar impuestos y dio la mitad de todo lo demás a los pobres. Lucas 7 y 10. Cuando los seguidores fueron llenos del poder del Espíritu Santo, pudieron declarar el mensaje de Jesús, realizar milagros y vivir libres de pecado. Lucas 10 y 20. Durante casi 2000 años, Jesucristo ha estado cambiando las vidas de personas en todo el mundo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y 17 RVR 60. Él también puede cambiar tu vida. Jesús te librará de la adicción al pecado. Romanos 6 y 22. Renovará tu mente. Romanos 12, 2. Y sanará tus heridas. 2 Tesalonicenses 2 16 a 17. ¿Te gustaría orar para recibir a Jesús en tu vida? 7. Jesús vive en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, al lugar donde estaba antes de hacerse humano. Desde allí Él puede oír nuestras oraciones. Romanos 8 y 34. 8. Jesús regresará para juzgar a toda la humanidad. Mientras aún estaba en esta tierra, Jesús dijo, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, un título que Jesús usó para sí mismo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 12 y 30 RVR 60. Cuando Jesús regrese, Él separará a los que vivirán con Él para siempre en el cielo de aquellos que serán castigados. Mateo 25 313 9. Jesucristo te recibirá si vienes a Él. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6 y 37 RVR 60. Por eso vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 7 y 10 RVR 60. No importa lo que hayas hecho, Jesús todavía quiere que vengas a Él. Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 55, 32 RVR 60. Al final de la puerta del refrigerador, el compresor había fallado al menos 2 semanas antes. El aroma a carne pútrida y en descomposición era abrumador. Tuvimos que atarnos pañuelos para acercarnos a la puerta abierta. ¿Qué significa el día del juicio? Entonces, ¿qué les sucede a los impíos? A aquellos que se negaron a seguirle, actuando egoístamente según sus propios malos deseos. Judas se remonta a una profecía hecha por enoceraciones después de Adán. Esta profecía se hizo unos 900 años antes de que llegara el diluvio universal. 4 veces en este pasaje, Judas cita a Enoc usando la palabra impío.
Lo dice tantas veces que resulta algo incómodo de leer. Sin embargo, no podemos confundir su significado. Esta fuerte palabra describe un colapso moral y espiritual total. El contraste aquí es entre estas personas impías de antes del diluvio y el propio Enoc. Enoc era un hombre piadoso. Este hombre piadoso fue seleccionado para pronunciar el juicio profético sobre las personas impías. Enoc aparece en Génesis 51 a 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Observa que Enoc no murió, sino que como Elías fue transportado directamente al cielo. Me encanta esta nueva narración de la historia, imaginando cómo fue ese día. Un día Enoc y Dios salieron a caminar juntos. Caminaron y hablaron y caminaron hasta que Enoc dijo, «Oh, Dios mío, se está haciendo tarde. Mejor me voy a casa». Y el Señor dijo, hemos estado caminando tanto tiempo juntos. Creo que estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no vienes a casa conmigo esta noche?» Así que Enoc. ¿Por qué se lo llevó Dios al cielo? Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuestros padres se sintieron atraídos por una vida hermosa y encantadora. Después de que Enoc engendró a Matusalén, caminó con Dios. Cuando nació su hijo, a Enoc se le dio la asombrosa revelación de que cuando este niño muriera, toda criatura viviente sobre la tierra sería destruida por un diluvio universal. Así que nombró a su hijo en consecuencia. Matusalén significa cuando él muera vendrá. Mientras Enoc veía crecer a su hijo, cada vez que se pronunciaba el extraño nombre, se repetía la terrible profecía de Dios. Cuando él muera, vendrá. La vida de todos los hombres dependía de la vida de este único hombre, Matusalén. Según la cronología de Génesis 5, sucedió exactamente como Dios profetizó. Cuando Matusalén murió, el juicio de Dios fue enviado. Las fuentes del gran abismo se abrieron y las lluvias comenzaron durante los siguientes 40 días, cubriendo toda la tierra y solo perdonando a Noé y a los que estaban en el arca que él construyó. Ahora, permítanme enseñarles una lección. ¿Quién fue el hombre más viejo que jamás haya vivido? Matusalén. ¿Hasta qué edad vivió? 969 años. ¿Entienden el punto? Esta es evidencia de la gracia de Dios. Dios extendió la vida de Matusalén por 969 años para proporcionar la máxima oportunidad a la gente de arrepentirse y volverse a Dios. Les dio gracia lo que no merecían, tiempo para arrepentirse. Y en misericordia Dios se abstuvo de darles lo que sí merecían, juicio. Pero 7 días después de la muerte de Matusalén, el tiempo de gracia y misericordia había terminado y la crisis comenzó. La lluvia comenzó a caer. El juicio había llegado. ¿Qué es el día del juicio en la Biblia? Está sucediendo de nuevo. 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ahora está extendiendo gracia y misericordia a la humanidad, pero el juicio vendrá sobre los impíos en nuestro mundo. Ahora hablemos de este juicio venidero. Volvamos a Judas 14-15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Énfasis añadido. Existen numerosos juicios mencionados en la Biblia que involucran a ángeles caídos, la tierra, las naciones, las ciudades, los cristianos y los no cristianos, que ocurren en diferentes momentos y lugares.
Judas se refiere específicamente aquí a lo que los teólogos conocen como el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 201-15. El apóstol Juan escribe, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es la lista de todas las personas que arreglaron sus asuntos con Dios antes de morir. Las palabras de Juan significan que ningún cristiano será juzgado en el gran trono blanco. Los cristianos arreglaron su caso fuera de la corte con Dios hace mucho tiempo. Pero si tu nombre no está en el libro de la vida, serás juzgado por tu comportamiento en la tierra. Dios mirará en los libros de obras tu vida y si alguna vez has hecho una sola cosa mal, serás juzgado como inapto para el cielo y arrojado en castigo al lago de fuego, el infierno. Recuerda esto, cada uno de nosotros ha pecado. Cada uno de nosotros, todos estamos condenados. Merecemos el juicio de Dios. Pero a través de su sacrificio, Jesús pagó el precio por todo lo que hemos hecho mal. Y según Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 2 hermanos fueron condenados por robar ovejas y de acuerdo con el brutal castigo de la época, fueron marcados en la frente con las letras ST, que significaban ladrón de ovejas. Uno de los hermanos, incapaz de soportar el estigma, intentó huir a una tierra lejana. Pero la gente le preguntaría por las letras en su frente. Vagó de un lugar a otro, lleno de amargura, murió y fue enterrado en una tumba olvidada. Pero el otro hermano, que se arrepintió de su fechoría, decidió quedarse en casa. Se dijo a sí mismo, no puedo huir del hecho de que robe ovejas, así que me quedaré aquí hasta que recupere el respeto de mis vecinos y el mío propio. A medida que pasaron los años, obtuvo una reputación de respetabilidad e integridad. Un día, un extraño en la ciudad vio al anciano con las letras ST marcadas en su frente y preguntó a un lugareño qué significaban. Después de pensar un poco, el aldeano dijo, todo sucedió hace mucho tiempo y he olvidado los detalles, pero creo que las letras son una abreviatura de la palabra Santo. Sí. Esa es la gracia y la misericordia de Dios diseñadas para cambiarnos de la impiedad del pecado a personas de honor y belleza ante Dios. Durante mi adolescencia, mi hermana pequeña y yo desarrollamos un astuto sistema para navegar la disciplina parental. Cada vez que estaba en problemas y enfrentaba un castigo, hablaba con ella antes de entrar a casa. Ella me encontraba afuera diciendo apresuradamente, SHH, escucha. Mamá y papá saben que estuviste en la fiesta de Jai. No mientas, solo admítelo. Podría reducir tu castigo. Agradecido por la información, le respondía, gracias, Dupsy. Recuerda, si las cosas escalan, empieza a llorar por mí como habíamos planeado. Asegúrate de llorar antes de que papá saque la caña y llora fuerte. Las lágrimas de mi hermana, amadas por nuestros padres, a menudo funcionaban como magia, librándome de lo peor. Este acuerdo funcionó bien hasta que mi hermana creció y exigió pago por sus lágrimas. En ese momento, nuestra sociedad se disolvió. Hoy en día soy un hombre adulto y ya no necesito tales intervenciones. Sin embargo, como esposo, me encontré empleando una estrategia similar después de discusiones con mi esposa. La mayoría de las veces no funcionó. Su respuesta brusca, ok, sin emojis, significaba que no estaba fuera de peligro. Afortunadamente, su amor y perdón prevalecieron, y generalmente nos reconciliábamos en 1 o 2 días. Hablando de hacer check-in, ¿sabías que existe un sistema de check-in espiritual para evaluar tu posición ante Dios? El libro de Primera de Juan ofrece una manera de evaluar si tu fe es auténtica o superficial, como una semilla sin raíz que se marchita fácilmente.
Juan escribe, os he escrito esto a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este autoexamen es crucial porque, como Jesús advierte en Mateo 7, muchos que se llaman a sí mismos cristianos un día se sorprenderán cuando Él diga, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son personas que no hicieron un shame para probar la autenticidad de su fe mientras todavía había tiempo. Esto no es una táctica de miedo, sino un recordatorio amoroso para examinarte a ti mismo. Juan describe varias pruebas para ayudar a determinar si tu fe es genuina. Aunque nadie las cumple perfectamente, una tendencia consistente en tu vida debe reflejar estas cualidades si verdaderamente conoces a Cristo. Aquí hay un par de preguntas clave a considerar. ¿Disfrutas pasar tiempo con Jesús? 1 Juan 1:3-5. Tu afecto por el Señor ha sido tan profundo que como David has exclamado, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una relación íntima con Dios, marcada por tiempo en oración, adoración o las Escrituras, es fundamental para la fe genuina. ¿Amas pueblo de Dios? 1 Juan 4:1. A pesar de los defectos de la Iglesia, Jesús la llama su novia y la ama profundamente. Si dices amar a Cristo, pero no te gustan sus seguidores, vale la pena reevaluar tu fe. Amar y congregarse con otros creyentes es un sello distintivo del verdadero cristianismo. Como Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Hacer un check-in espiritual ayuda a asegurar que tu fe es genuina y te prepara para el día en que más importará. Tómate un momento para reflexionar. Tu eternidad depende de ello. Una de mis formas favoritas de explicar el Evangelio hoy en día es usar la analogía de las balanzas. No hace mucho tiempo, un musulmán me explicó que en el día del juicio, Yamat, se traerán balanzas ante cada ser humano. Y como midiendo grano, todas las buenas obras que alguien ha hecho en su vida serán puestas en un lado de la balanza y todas las malas obras que alguien ha hecho serán puestas en el otro lado de la balanza. Si el lado bueno pesa más que el lado malo, a la persona se le permitirá entrar al cielo. Esta balanza no es exclusiva del Islam, sin embargo, es la posición predeterminada de todo ser humano desde el nacimiento. Todos creemos que somos inherentemente buenos y que un día Dios nos dejará entrar al cielo basándose en nuestra bondad. Hay una forma sencilla de exponer esto al compartir el Evangelio. Simplemente pregúntale a la persona si cree que es buena. O mejor aún, haz la pregunta. Si murieras hoy y te presentaras ante Dios, y si Él te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué dirías? He descubierto que la mayoría de las veces a la persona nunca se le ha hecho esta pregunta y su respuesta revela algún tipo de respuesta basada en obras. Cuando respondan, pregúntales si la analogía de la balanza anterior encaja con su comprensión de lo que sucederá en el día del juicio. Cada persona a la que he preguntado últimamente, independientemente de su religión, ha dicho que sí. Ahí es cuando tú entras con una balanza diferente. La Biblia presenta una balanza muy diferente. En primer lugar, la Biblia nos dice que Dios es perfecto. Salmos 6:30. Siempre ha sido perfecto y santo y nunca ha cambiado. Malaquías 3:6. Jesús en el Sermón del Monte expone el hecho de que Dios juzga de manera diferente a los humanos. Él va más allá de las acciones externas y mira el corazón. Él dice que Dios puede ver la intención lasciva y no importa si uno cede a ella. A los ojos de Dios es como si hubiera cometido adulterio. Mateo 5:27-30. Él dice lo mismo acerca del asesinato, que si alguien odia a su hermano, Dios ve su intención y a los ojos de Dios, esa persona es un asesino. Mateo 5:21-22. Él termina el capítulo elevando el estándar de salvación a un lugar imposible. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. La balanza que Jesús presenta tiene la perfección de Dios en un lado.
Ese es el estándar que se necesita para llegar al cielo. Según esta balanza, tienes dos opciones en el día del juicio. O presentas suficientes buenas obras para igualar la santidad eterna e infinita de Dios. Si eliges esta opción, Dios te consumirá en tu orgullo y te arrojará al infierno, porque Él es demasiado justo y demasiado santo para dejar entrar a un pecador al cielo. O puedes confiar en Jesucristo para que te salve. Él califica para tomar tu lugar solo porque tres cosas son ciertas acerca de Él. 1. Él es Dios y hombre. Colosenses 2, 9. La única forma en que Él puede mediar por el hombre en 1 Timoteo 2, 5 es si Él mismo es un hombre. Y la única forma en que Él puede igualar la santidad de Dios es si Él es un Dios increado y siempre existente. 2. Él vivió una vida perfecta. 1 Pedro 2 y 22. Y murió en la cruz por tus pecados. 1 Pedro 3 y 18. Tomando sobre sí la ira de Dios que tú merecías. 2 Corintios 5 y 21. 3. Él no permaneció muerto. 1 Corintios 15, 4. Para probar que satisfizo la ira de Dios y pudo expiar nuestro pecado, tuvo que resucitar de entre los muertos y derrotar a la muerte de una vez por todas. Este es el único Jesús que puede salvar y calificar para tomar nuestro lugar en el día del juicio. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente humilde para ver la verdadera balanza? Una balanza surge de un corazón orgulloso y represor del pecado, donde alguien cree que puede desempeñarse lo suficientemente bien como para ganar la salvación a lo largo de su vida. La otra balanza surge de un corazón humilde donde alguien reconoce su pecado, comprende lo que realmente merece y no busca salvarse a sí mismo a través de las buenas obras. La persona con este corazón confía en Jesucristo enteramente para su salvación. ¿Confiarás en Jesús hoy? Hay dos eventos de juicio principales para entender la escatología cristiana o la teología del fin de los tiempos. Se conocen como el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo también se conoce como el asiento bema. Aquí está el núcleo de tu pregunta en cuanto a los creyentes en Jesucristo. ¿Qué juicio enfrentan los cristianos? Según la Biblia, los cristianos no participarán en el juicio del gran trono blanco, un juicio de condenación. En cambio, se presentarán ante el tribunal de Cristo un juicio de recompensas basado en sus obras terrenales. El juicio del gran trono blanco, un juicio de condenación, se describe en Apocalipsis 20, 11 a 15 RVR 60. Es un juicio de los muertos no salvos. En otras palabras, el tribunal de Cristo, un juicio de recompensas. Si bien los creyentes escapan del juicio del gran trono blanco, se presentarán ante el tribunal de Cristo. Este evento se menciona en doses para aquellos que no recibieron la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Es un juicio que lleva a la separación eterna de Dios. El resultado final es la segunda muerte, el lago de fuego eterno. Este juicio no es aplicable para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. El apóstol Juan escribe en Juan 5 y 24, RVR 60, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Corintios 5 y 10 RVR 60. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A diferencia del juicio del gran trono blanco, este juicio no se trata de salvación o condenación, sino de recompensas. Es una evaluación de las obras de un creyente durante su vida. Recompensas eternas, no salvación. Es importante entender que estas recompensas no son equivalentes a la salvación. La salvación es un don gratuito de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no por obras. Efesios 28 a 9 RVR 60. El juicio en el asiento bema trata sobre cómo los creyentes han vivido su fe, las maneras en que han servido a Cristo y los motivos detrás de sus acciones. En 1 Corintios 3, 1-15, Pablo describe cómo nuestras obras serán probadas por fuego. Si la obra de alguno permanece, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Un llamado al servicio fiel. Esta comprensión del tribunal de Cristo debe inspirarnos y desafiarnos a vivir fielmente. Debemos servir a Cristo de todo corazón, no por deber legalista, sino por amor y gratitud. A medida que sembramos semillas de fe aquí en la tierra, esperamos el día en que nos presentemos ante Cristo, no para condenación, sino potencialmente para recompensas que reflejen su gracia y nuestra fiel respuesta a ella. Hebreos 2, 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada al principio por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Romanos 2 y 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que toda rodilla se doblará a mí y toda lengua confesará a Dios. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 2 Corintios 5 y 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mensaje. No importa quién seas, hombre o mujer, niño o niña, robusto o de pequeña estatura, rico o pobre, bajo o alto, blanco o negro, rubio o pelirrojo, amarillo o moreno, heredero o esclavo, predicador o no predicador, creas o no en la Biblia, y el mensaje del fin de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo a través del hermano William Marion Branham, etc. Sin duda serás juzgado por tus obras y elecciones hacia la gran salvación, sacrificio y expiación del pecado que es gratuita. Por eso la Biblia dice en Juan 3 y 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 21. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Verás, ciertamente habrá un cumplimiento y manifestación de toda la palabra, promesas y profecías de Dios. Solo tienes dos opciones para el destino de tu vida, para elegir solo una. O aceptas el camino provisto por el Señor Dios Todopoderoso por tu voluntad y fe. Juan 737 a 39, Mateo 11 28 a 29, etc., y vas al cielo o rechazas si no crees esa oferta. Haces lo que te plazca según tu propia mente, pensamiento y concupiscencia de la carne. 1 Juan 215 a 17, Efesios 2, 13, etc. Y vas al infierno para tormento y destrucción eternos. Recuerda, hay dos tipos de juicio de Dios Todopoderoso que todos obligatoriamente deben enfrentar y pasar. Primero, el que será para aquellos que estarán en el rapto, un arrebatamiento secreto que ocurre en la Iglesia todos los días desde el púlpito de la verdadera Iglesia novia por la palabra pura. Verdadera, sin adulterar e inmutable. 1 Pedro 4, 17-19. Segundo, el que tendrá lugar en el futuro en el juicio del trono blanco después del rapto, un arrebatamiento secreto, un descarte para incrédulos, pecadores y aquellos que solo aparentan creer en la iniquidad. Se encuentra en Apocalipsis 20, 4. Acepta el camino provisto por Dios ahora y vive tu vida de acuerdo con la palabra verdadera,
inmutable y sin adulterar de Dios y el mensaje del fin de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo a través del hermano William Marion Branham en cumplimiento de Malaquías 45:6, Lucas 5:30, Apocalipsis 107. Esta es la única vía de escape. Esa es la verdad. Dios Todopoderoso lo prometió. Él lo ha cumplido fielmente a tiempo y eso lo zanja. ¿Qué sucederá en el gran día del juicio? ¿Qué sucederá en el gran día del juicio? Este es el juicio final de Dios que traerá condenación a los impíos y recompensas a los justos, aquellos que siguen a Jesús. Este será un gran trono blanco donde los ángeles y los santos estarán con Jesús vestidos con túnicas blancas. Nadie podrá escapar de este juicio final. Será entre nosotros y Dios. No habrá argumentos, excusas ni acuerdos de culpabilidad. Cuando morimos en esta tierra, como nuestra primera muerte, más tarde experimentaremos su gran día del juicio, como leemos en Hebreos 9:27-28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con él. Pecado, para salvar a los que le esperan. Todos compareceremos ante Jesús en su gran trono blanco, como se explica en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos serán juzgados según sus palabras habladas, acciones, obras y hechos. Job 34:10-1, Salmo 62, Proverbios 12:12, Apocalipsis 8:1. Jesús nos dice que por nuestras palabras habladas seremos justificados o condenados, como se afirma en Mateo 12:36-37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios es un juez justo y no muestra parcialidad. Dios no será engañado ni se burlará de él. Nadie puede comprar su camino al cielo o heredar la salvación eterna realizando buenas obras. Solamente todos cosecharemos lo que hemos sembrado en la tierra. Gálatas 6:7. Muchos recibirán la ira final de Dios en ese gran día. Todos se presentarán y darán cuenta a Dios en ese día, seamos judíos, griegos o gentiles, como se explica en Romanos 2:16. Pero por tu dureza y por tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que, perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad la vida eterna. Pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira y enojo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. La Biblia también nos dice que en ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos 14:11-1, Filipenses 2:9-11. Los juicios y recompensas se determinarán abriendo todos los libros que registraron cada pecado cometido y cada obra justa, incluyendo la verificación de si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. El profeta Daniel nos ofrece una imagen de Jesús como juez en el juicio del gran trono blanco, como leemos en Daniel 79:11. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días,
cuyo vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miré entonces a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno y mientras miraba, la bestia fue muerta y su cuerpo destruido y entregado para ser quemado en el fuego. Todos los malhechores, los incrédulos que rechazaron a Jesús, sus nombres no aparecerán en el libro de la vida y su castigo eterno será conocido como la segunda muerte. Muchos que piensan que eran buenos y justos o religiosos se equivocarán tristemente cuando Jesús les diga, apartaos de mí, nunca os conocí. Mateo 7, 21-23. Debemos tener una relación con Jesús caminando con Él y haciendo su voluntad para nosotros diariamente. De lo contrario, nos equivocaremos tristemente porque habrá llanto y crujir de dientes. Lucas 1, 28. Todos los impíos y malhechores, los falsos profetas y los falsos maestros serán atormentados por la eternidad en el lago de fuego, el infierno, con Satanás, el anticristo, el falso profeta y sus ángeles caídos. Daniel 7 y 11, Daniel 12, Judas 1, 12-15, Apocalipsis 7, 20, Apocalipsis 8 y 10, Apocalipsis 216-8. Vemos la misma explicación del apóstol Juan, como se indica en Apocalipsis 201-15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Gracias por ver y estén atentos al próximo vídeo. Una estación de investigación antártica británica está siendo cerrada por tercer invierno consecutivo. Realmente puedes adentrarte en un agujero de conejo muy profundo si lees sobre las edades de hielo. Una misteriosa cueva en la Antártida es una abertura a otra tierra. Cuando un ic masivo de 1 billón de toneladas se desprende, representando una grave amenaza para la Tierra, Elon Musk toma una acción audaz al abogar por el cierre de la Antártida. Su decisión, impulsada por sorprendentes descubrimientos capturados en imágenes de drones, ha desatado la curiosidad y la especulación global. ¿Qué se pudo haber encontrado debajo del hielo para provocar una medida tan drástica? Únete a nosotros mientras profundizamos en las verdades ocultas que pueden haber estado enterradas en la Antártida durante siglos y exploramos los secretos que podrían remodelar nuestra comprensión del mundo. Frente a estos intrigantes misterios, un oficial naval retirado unió fuerzas con un periodista motivado para descubrir secretos que podrían reconfigurar la historia. Juntos se adentraron en hallazgos sorprendentes bajo la superficie helada de la Antártida, descubriendo pistas que apuntan a la existencia de una base naval desconocida, potencial.